Ok, cool. Entonces me dijeron que se quedaron aquí, en, en PTH, fue que aquí. ¿Lo vieron o iban a comenzar a verlo? Comenzar. Ok. Mire, ya ustedes vieron el inicio de endocrino. Ustedes vieron la organización de la mayoría de las hormonas responde a la retroalimentación positiva y negativa. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí. Ok. La mayoría funcionan, la mayoría de los sistemas hormonales se regulan por retroalimentación negativa. Se fijan aquí. Hay pocos ejemplos en el organismo que funcionan con retroalimentación positiva. ¿Ustedes saben cuáles son algunos de esos? O sea, que el producto final de esta cascada estimula el metabolito inicial. Aquí nosotros vemos lo contrario, pero ustedes saben cuáles son esos procesos que ocurren con retroalimentación positiva. Porque es fácil, si aprenden lo poco que son que responden a retroalimentación positiva, todos los otros son retroalimentación negativa y uno va a entender cómo funcionan las hormonas. Porque cuando uno está estudiando endocrino, lo importante es identificar qué tipo de proceso hay y cuáles son las hormonas reguladoras. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos así y tenemos un problema, por ejemplo, aquí, nosotros sabemos que esto se va a acumular. Bien, porque no va a poder hacer su función en estos órganos. Y tampoco va a producir esto, y como este no está, no va a bloquear este, y si ese no bloquea ese, bueno, por la estimulación. Bien. Pero algunos saben cuáles son ejemplos de retroalimentación positiva. Que el estímulo final, por ejemplo, sería como que este de aquí, en vez de bloquear, estimular a eso, en vez de bloquearlo, como hacía ahí, que lo normal. ¿Saben algunos de alguna? Ok. Mira, para los que no me conocen, yo soy Daril. Ya yo le he dado clase a otros grupos de Jordán. Y el objetivo de las preguntas que yo hago son dos. Primero, el más importante, que usted identifique lo que no se sepa, para que así puedan estudiar de una manera más objetiva. Yo les recomiendo que cada vez que yo haga una pregunta y ustedes no se la sepan, apunten el tema, porque supone que son cosas que ya ustedes deben haber visto. Bien, o no sé cómo ustedes estudian. Ustedes primero me escuchan a mí hablando y después leen el tema, o primero leen el tema y después me escuchan hablando. ¿Cómo que ustedes lo hacen? Leemos el tema antes de, obviamente. Ok, bien. Entonces, ¿saben eso o no saben? ¿Cuáles son los otros ejemplos de retroalimentación positiva? No negativa, No. como estamos viendo aquí. Ok. La ovulación es uno y el embarazo es otro. Es el trabajo de parto, básicamente. Porque como ustedes vieron en las hormonas al inicio, esta vaina que está aquí, como ustedes vieron esto, ustedes tenían todas estas hormonas que están aquí, oxitocina que tiene que ver con eso, LH, FSH, las funciones de esas hormonas. Bien, pero tienen que ver con eso. En la ovulación, ustedes van a ver que es en el ciclo menstrual, en la parte de la ovulación. Ustedes se van a dar cuenta que son dos ciclos diferentes, el ciclo menstrual y el ciclo ovulatorio. Son dos ciclos diferentes. Que uno culmina con la ovulación al final o sea, a la mitad del ciclo menstrual. Pero bueno, y el otro en el embarazo, cuando se está pariendo. También otro es la producción de leche en las mamas por la oxitocina. Fíjense que ambos, de lo que son con retroalimentación positiva, tienen que ver con la acción de la oxitocina. O sea, la oxitocina, ustedes no sé si vieron que es un constrictor de músculo. En las mamas, bueno, pues de los conductos de leche, galactóferos, o en el caso del útero, bueno, pues el útero. Pero bueno, simplemente eso, sepan eso, pues todas las otras son retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué cosas son importantes saber de la hormona paratiroide? La hormona paratiroide, desde el punto de vista anatómico, que deben saber, bueno, que tiene una relación muy cerca con la hormona tiroide. Casi ni se ven, de hecho. Y por eso que cuando ocurren tiroidectomías, muchas veces, sin darse cuenta, se pueden llevar las paratiroides. Bien, eso es importante porque este va a ser el escenario más común desde el punto de vista de los STEPS, que le van a preguntar que los pacientes tengan déficit de hormona tiroides, es la más común. Es porque le quitan la hormona paratiroide. Como ustedes leyeron, ustedes se fijaron que en
la homeostasis del calcio interactúan en dos hormonas, básicamente, que es la hormona para PTH, que aumenta las secreciones de calcio, y ¿cuál es la otra? La que disminuye cuando está alto. La calcitonina. Cool, entonces ya tienen dos cosas. Aunque la calcitonina casi uno nunca está jodiendo mucho cuando está alto. El problema es más cuando está bajito. Ustedes se van a dar cuenta de eso, que la regulación del punto de vista cuando está alto no es tanta. Se hace más cuando está bajito. Pero bueno, ¿dónde se produce eso? No lo van a preguntar mucho, cómo se encuentra. Ahora, lo que sí le van a preguntar cuáles son las funciones y cómo se hace. Atendiendo a eso, usted debe intuir los resultados. Lo primero es dónde actúa y cuál es su función y cuáles son las condiciones que las regulan. Aquí tenemos las condiciones que las regulan. Si ustedes se fijan y analizamos de manera rápida, tenemos tres condiciones que aumentan la secreción de PTH, que es cuando el calcio está bajito, cuando el fosfato está alto y cuando el magnesio está bajito. Entonces, para que ustedes la agrupan, la pueden agrupar más rápido. Magnesio y calcio bajito y fosfato alto. Aumenta la secreción. Porque nos vamos a dar cuenta ahora con la función que tiene que ver eso. Ahora, pero algo que tienen que tener importante, porque es algo diferente. Fíjense que aquí, que cuando las concentraciones de magnesio están bajitas, aumenta, pero cuando están muy bajitas, disminuye. Eso es importante porque es una diferencia, pero no se la van a preguntar mucho. Bien, pero sepan eso. Bajito la aumenta y muy bajito la disminuye. Después vamos a ver qué condiciones son las que, bueno, aquí están, de hecho, no hay que verlas. ¿Cuáles son las principales causas que el magnesio baje? Porque normalmente cuando uno está estudiando los electrolitos, uno como que no trasciende de pasar de calcio, potasio y sodio. Alguna vez el cloro uno se lee, pero se olvida de esta gente, el magnesio y el fosfato. Y ustedes se van a dar cuenta, si no lo han estudiado ya, la alteración de los iones, que las alteraciones en el fosfato, digo, las alteraciones en el fosfato también, pero bueno, las alteraciones en el magnesio y en el calcio causan básicamente las mismas sintomatologías. Y la principal causa de que se modifique el calcio, porque ya aquí podemos intuir cuáles son las principales, ya la mencionamos, la principal de que te bajita, es que no haya PTH, por eso aumenta, ahí, ¿verdad? Pero si está bajita porque no hay PTH, bueno, puede ser que la estimulación de aquí no está, porque se perdía en la glándula o hubo un proceso autoinmune que la destruyó y tú vas a tener la principal causa es que el calcio esté bajito, que la PTH no se esté produciendo. Pero la principal causa es que el magnesio esté bajito, aquí tenemos diarrea, aminoglucósido, diurético y uso de alcohol. Bien, pero quédense con esta principalmente, con diarrea. O sea, la que le pueden preguntar. Hay diurético que básicamente es lo mismo, es diferentes lugares. Uno es riñón, otro gastrointestinal, pero al final es aumento de las secreciones de ahí. Entonces, ¿cuál es la función de la hormona paratiroides? La función es aumentar la reabsorción de calcio a nivel gastrointestinal. Cuando dice reabsorción, digo a nivel renal, sorry. Reabsorción. Recuerden que si se reabsorbe porque ya se reabsorbió. ¿Dónde se resolvió la primera vez? A nivel gastrointestinal. O sea que aumenta la reabsorción y la absorción. Básicamente es lo mismo. En el sistema renal y gastrointestinal. ¿Ustedes ya vieron renal? No. Bueno, ustedes se van a dar cuenta que desde el punto de vista histológico, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la histología gastrointestinal es más compleja, tiene más capa y esa vaina. Pero en la capa que da la luz del intestino, ese epitelio que está ahí, que tiene esas especializaciones en la membrana, como son las microvellosidades, ese borde en cepillo, aumenta el área de absorción, al igual en gastrointestinal, al igual que en renal. O sea, que en esa parte se parecen y hacen lo mismo. Aquí, si se lo aprendían aquí, allá va a ser lo mismo. La misma función de la hormona paratiroide, cuando vean eso ya. Lo otro que hace es que es un cofactor importante para la conversión de la manera activa de la hormona, bueno, vitamina D es una hormona, la vitamina D3 activada. ¿Bien? Ahí está la 1-hidroxilasa que se encuentra en el túbulo contorneado proximal. Hay otra, que es la 25-hidroxilasa, que se encuentra en el hígado. Ya entonces va a tener repercusión con las enfermedades hepáticas. Pero, desde el punto de vista funcional, la que más afecta
la homeostasis dentro de todo ese proceso de activación de la vitamina D y todo eso, la que más afecta es las concentraciones de hormona paratiroides. O sea, que no solamente usted va a tener repercusión en el eje de la misma hormona, sino también que va a repercutir otras hormonas, porque aparte de funcionar como hormona, que hace esto, aumenta la reabsorción de calcio en diferentes lugares. Digo, aumenta la absorción. Aquí reabsorción se refiere a cuando los depósitos óseos son destruidos y se libera calcio de ahí. ¿Cómo hace eso? La PTH lo que hace es que estimula a los osteoblastos y los osteoblastos a su vez estimulan a los osteoclastos. ¿Cómo lo hacen? Ellos producen una vaina que se llama RANKL ligando. ¿Por qué? Porque hay una vaina que se llama RANKL receptor. Entonces, el ligando, vamos a ponerlo aquí. Imagínense que yo tengo aquí un osteoblasto y tengo aquí un osteoclasto. Recuerden que estos son macrófagos. Entonces, esta gente, vamos a suponer que yo vengo, aquí está la PTH. PTH. La PTH va a hacer que esta gente produzca el RANKL, una sustancia, una molécula que se va a unir a este receptor como un ligando, ¿verdad? Esa molécula se une a este receptor y ese receptor entonces activa los osteoclastos y ellos son los que hacen la reabsorción ósea, aumentando las concentraciones de calcio. Bien, pero no la estimulación, la PTH no estimula directamente a los osteoclastos, a esos macrófagos que están ahí, no lo hace así, lo hace de manera indirecta. Bien, no solamente los osteoblastos, también tenemos los osteocitos, ya que también pueden estimular, pero para que sepan que no lo hace de manera directa, sino de manera indirecta. Eso es como lo hace. Bien, entonces esas son las cosas importantes que tienen que saber de su función. Vamos a ver entonces ahora cómo es el eje de esto aquí. Bien, es un eje muy sencillo desde el punto de vista de endocrino. Nosotros tenemos aquí una glándula principal que produce una hormona y esa hormona actúa en dos lugares. Actúa a nivel renal y actúa, o sea, desde el punto de vista dentro del mismo, y actúa la parte periférica, actúa en los huesos y en el intestino. Siempre el estímulo va a ser que haya poco calcio, que esté elevado el fosfato, como vimos allí, o que la concentración de la forma activa de la vitamina D esté disminuida. Cualquiera de esas cosas va a estimular de manera positiva la formación de hormona paratiroides y va a ser de diferentes efectos. Miren que aquí en el sistema renal aumenta la concentración de la forma activa, o sea, cumpliendo este déficit que está ahí. Aparte de eso, aumenta la reabsorción de estas vainas que están ahí, de calcio. Es importante esto porque hay una diferencia. Aumenta la de calcio teniendo esta aquí y disminuye la reabsorción de fosfato a nivel renal, o sea, cumpliendo esto que está aquí, porque como está de más, bueno, por lo otro. ¿Se fijan? Entonces, hay dos formas de preguntar eso. Se lo pueden preguntar desde el punto de vista plasmático, que sería este resultado. El resultado final de la PTH a nivel plasmático es que va a aumentar la concentración de calcio y va a disminuir la concentración de fosfato. Ahora, se lo pueden preguntar también desde el punto de vista urinario, que sería lo contrario, porque tú estás aumentando la reabsorción. Imagínense que ese calcio está ahí. Esos son adentro de los túbulos renales y aquí tenemos los capilares peritubulares, o sea, vasos sanguíneos que están aquí. Y esto ahí, el túbulo contorneado proximal, vamos a hacer. Si yo reabsorbo eso, yo lo estoy moviendo de dentro de los túbulos hacia la sangre. Por lo tanto, eso va a estar dentro de la sangre de nuevo y me va a aumentar la concentración plasmática. Pero si yo no absorbo eso que está ahí, ese calcio se pierde en orina. Bien, eso sería lo que ocurriría si no tuviera la hormona PTH. Pero lo que sí ocurre es que como se está reabsorbiendo, la mayor cantidad se va por ahí y una muy pequeña cantidad se va en orina. Por eso disminuye la concentración en orina. Y de fosfato, como el fosfato se está haciendo lo contrario, si nosotros ponemos fosfato aquí, no se está reabsorbiendo, se está perdiendo en orina, por eso aumenta la concentración. Entonces hay dos formas. Se la pueden preguntar de cualquiera de las dos. Bien. Entonces, a nivel periférico, ya nosotros vimos
que activa los osteoclastos de manera indirecta por los osteoblastos y va a aumentar las concentraciones a nivel plasmático de calcio y de fosfato. Fíjense que ambas a nivel o sea, en el hueso y en los intestinos se comportan igual, porque va a aumentar aquí la absorción de fosfato y calcio. O sea, que el resultado final de la acción de la vitamina D2 ya activada, porque ya la tenemos aquí activada, esta que está aquí. Bien, me va a dar como resultado esto que está aquí. Sin embargo, la actividad directa de la hormona PTH me va a dar como resultado esto que está aquí. Véalo de la siguiente forma. Es un ciclo, no hay nada primero ni segundo, ni nada, pero vamos a suponer que desde el punto de vista organizacional ya tú tienes esta hormona disponible porque el riñón está bien. Entonces, todos estos procesos ocurren de manera periférica, tomando como el riñón como el lugar donde se regulan realmente las cantidades dentro del plasma, porque aunque estos hagan su trabajo y aumenten, como se fijan, la concentración de calcio y de fosfato, ambos lo hacen, pero al final quien decide, ¿verdad?, qué cantidad debe quedarse y regular eso son los riñones. Entonces, este es el resultado final de ahí. Bien. Entonces, fíjense entonces cómo la forma activa de la vitamina D2 y también cómo la concentración elevada de calcio y bajita de fosfato, que es lo contrario a esto que está aquí, inhiben la secreción de la hormona para TH. ¿Entendieron? Hello. Hello. Ok, ¿cómo lo hacemos? Ok, ¿no me están escuchando? Sí, entendimos. Es que son muy tímido al principio. Bueno, eso no está bien, porque es importante que ustedes sepan si entendieron o no, porque ustedes son grandes ya, y si entendieron, ya yo le creo, paso otra cosa. Si no entendieron, yo trato de explicárselo de otra forma, porque estas cosas son complejas cuando uno no la entiende, pero en realidad es muy fácil. Miren, toda esta vaina, una estimula a otra, si la otra, el resultado final de esto bloquea esta vaina de ahí. Es como si tú tienes mucho de lo que tú necesitas, ya tú no necesitas producir esto aquí. Lo único que hay que saber exactamente qué hace. Ustedes lo pueden dividir para que sea más sencillo, ¿verdad? Es la opción de la función de la vitamina D y la función de la hormona PTH. Esa, la PTH actúa directamente en el riñón y de manera indirecta hace su función activando la vitamina D y haciendo esto. Bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante aprenderse esa hormona? Le dije, porque una de las principales complicaciones quirúrgicas de la cirugía de tiroides. Y aparte de esto, porque hay condiciones orgánicas donde los órganos que participan en la regulación del calcio, como por ejemplo, vimos riñón, vimos hígado, vimos hueso, vimos intestino. El hígado no está aquí, pero bueno, ustedes saben que la 25 hidroxilasa está en el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, que va a haber personas que van a tener falla renal y no va a poder tener la forma activa de la vitamina D, ni tampoco va a tener lugar donde la hormona paratiroide haga su efecto, por lo tanto no va a haber nada de esto, no va a haber nada de esto. Y lo que vamos a tener es una hormona paratiroide que va a estar produciendo mucho PTH. Pero más adelante vamos a ver esta interacción con este cuadrito que está aquí adelante, que es el cuadrito de la homeostasis del calcio. Ustedes van a ver que dentro de esos, míralo aquí. ¿Dónde está? Bueno, está por ahí. Esto aquí. Bien. Entonces podemos más adelante vamos a ver eso que está ahí, para que ustedes vean a qué yo me refiero. Pero bueno, seguimos aquí. Entender esto les permite a ustedes relacionar las complicaciones de enfermedades crónicas, principalmente los riñones,
hay una complicación de la falla renal que se llama osteodistrofia renal, que cuando los pacientes, sus riñones no sirven, no tienen un riñón donde se active la vitamina D, ni tampoco donde pueda actuar la PTH de manera directa. Entonces la homeostasis del fosfato y el calcio se jode. Eso es importante. Bien, porque cuando estén viendo renal van a ver patologías desde el punto de vista renal. Y si esas patologías no se tratan, bueno, pues el riñón se daña y causa falla renal, y una de las complicaciones es una nada más. Hay muchísimas, pero bueno. Entonces, hay otra relación, o sea, hay otra variable que modifica la homeostasis del calcio, aparte de las hormonas, ¿verdad? Calcitonina, PTH, que es el pH. Aunque esto no se lo van a preguntar tanto porque es medio low yield, pero ustedes simplemente hacen una relación. Miren qué fácil. Ustedes ven cómo está el pH. El pH es alto y la cantidad de calcio entonces se une más a la albúmina. Por lo tanto, la forma sola, que es la que se une a los receptores del calcio, o sea, el que se cuenta, tú no puedes contar si tanto este ni este, sino el que hace su efecto como electrolito de la forma que se encuentra sola. Por lo tanto, y la que nosotros medimos para tomar los niveles plasmáticos como normal. Nosotros tenemos aquí condiciones que aumentan el pH, que hace que la albúmina se una más a, o sea, que el calcio se una más a la albúmina. O sea, que esta parte que está aquí pasa a convertirse más en esta. Y esta que está aquí baja, y esta que está aquí sube. Lo que me va a dar un resultado final, una disminución, ¿verdad? De la cantidad libre, por lo tanto, presentándose como si fuera hipocalcemia. O sea, que en pH alto se produce hipocalcemia. Bien, y sintomatología característica de hipocalcemia: espasmo, dolor, parestesia. Entonces, ¿cuál es la relación? El pH y las concentraciones de calcio son inversamente proporcionales. Ahí lo tienen. O sea, si sube el pH, baja el calcio libre. Se lo digo por si ustedes ven algún paciente en alguna pregunta que tenga un trastorno de alteración del pH, ya sea, en este caso deben ser alcalosis, ¿verdad? Porque estamos hablando de pH elevado. Cuando estemos en renal, usted va a ver ahí todas las causas de alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, para que ustedes sepan entonces entender por qué algunas de las presentaciones de la sintomatología de los pacientes. Porque aunque las patologías que modifican el pH, en este caso la alcalosis, tanto respiratoria como metabólica, tienen etiologías comunes, que tú dices, ah, mira, tiene una alcalosis metabólica o respiratoria, las causas deben ser tal, tal, tal y tal. Entonces ahí ustedes agregan, por ejemplo, las alteraciones del pH, que me van a modificar entonces la cantidad de calcio que se encuentra disponible. Y todo lo contrario ocurre si el pH baja. Si el pH baja, esto sube la concentración de calcio que se encuentra libre. Aquí ya hablamos que la calcitonina, que se encuentra sola para auriculares, disminuye la reabsorción de los huesos, o sea que básicamente hace lo contrario a la PTH desde el punto de vista óseo. Y la estimulación es el aumento del calcio. ¿Ustedes vieron la histología de la tiroides y esas cosas? Sí. Ok. Hay una patología que es cuando las células parafoliculares producen demasiada calcitonina, pero no la producen necesariamente desde un punto de vista funcional, sino que ocurren algunos tumores y se hacen expansiones mononucleares que resultan en la creación de proteínas que no tienen ninguna función, como por ejemplo, y que no pueden ser destruidas y que se encuentran mal dobladas. Desde el punto de vista organizacional, esas moléculas se les llama amiloides y se pueden depositar en cualquier tipo de tejido, produciendo entonces inflamación, destrucción de los tejidos y esas cosas. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Bueno, porque cuando estemos viendo más adelante un conjunto de patologías que se llaman neoplasia endocrina múltiple, ustedes van a ver diferentes tumores de tiroides, de diferentes histologías. Y uno de esas histologías va a ser las células parafoliculares.
Entonces, es importante que tengan en consideración eso porque las otras partes de la tiroides no se toma, o sea, forman hormonas tiroides, ¿verdad? Pero no, esta es la que más se asocia con amiloidosis sistémica. Después, más adelante, la amiloidosis va a tener importancia más en las enfermedades neurológicas como las demencias y las enfermedades renales, principalmente los síndromes nefróticos. Entonces, vamos a ver eso ahí. Yo sé que ahora mismo hay muchas cosas que yo la menciono y ustedes no, síndrome nefrótico, demencia, esas cosas, pero eventualmente vamos a llegar ahí. Ustedes están siguiendo en orden, así de que, ¿verdad? Desde cero para adelante. ¿Eh? No realmente. Ok, ¿qué temas ustedes han visto? Bueno, el tutor anterior, Franz, realmente él nos había pasado una diapositiva donde él lo dividía como, por ejemplo, por hormona o algo así. Y entonces, de esa hormona nosotros dábamos todas las generalidades y también como sus enfermedades, por así decirlo. O sea, no lo estamos dando como lineal. Bueno, hasta cierto punto, sí, no, ¿verdad? Porque aquí es lo mismo. Exacto, sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir así. Después yo me organizo de otra forma. Porque yo normalmente no doy la clase así del first aid. Fue ellos dan lo que me dijo, mire, llevan por esta página. Continúaselo ahí. Pero Sí, bueno. pero es como una guía, pero cada tutor organiza como las cosas, ¿me entiendes? Es como una guía de leer los temas de ahí, pero lo acomoda de la forma que crean más conveniente. Ah, Por no, sí, ejemplo, ese es la, ¿cómo le explico? Ese es el objetivo del first aid. Mucha gente lo coge como material de estudio, pero es una guía. Yo simplemente, porque normalmente esta diapositiva que yo tengo está organizada diferente a lo que ustedes estaban haciendo, porque ustedes iban, o sea, ¿ustedes vieron eso o qué hormona ustedes sí vieron? Porque ahora yo no sé qué ustedes han visto. esa de crecimiento, Vieron hormona de crecimiento, vieron la prolactina, tiroides, vieron prolactina y vieron tiroides. sí, Sí. Ajá. esa, Ok, Vimos ADH está ujú. bien. y vimos Sí, growth sí, hormone también. ustedes vieron la película, la serie Chernobyl. No, Ok. Si ocurre una crisis nuclear ahora mismo y hay una planta de nuclear y explota, ¿qué hay de esos procesos que están ahí, cuál es el que hay que limitar para que uno no se muera de cáncer de tiroides? Repite la pregunta. Si usted vive cerca de una planta nuclear, ¿verdad? Y ellos estaban bregando ahí con vainas radioactivas, con iones radioactivos. ¿Qué fue lo que pasó en Chernobyl exactamente? Explotó una planta nuclear, entonces todos esos iones radioactivos estaban en el aire y la gente entonces lo metabolizaba. Entonces, cuando tú metabolizas un ion radioactivo, eso te puede causar mutaciones y producirte cáncer. Bien, eso ustedes lo saben. Pero de todo eso que está ahí, de todos esos procesos que están ahí, ¿cuál ustedes creen que disminuye? yo entiendo que la hormona, la tiroestimulante, La hormona tiroestimulante, sí. esto aquí, esta, Mm, bloquea aquí, sí. Sí. y, con somatostatina, dopamina y esteroides. ¿Cómo fue que no entendí? Con somatostatina, dopamina y esteroides, porque míralo ahí, se está diciendo que la inhibe. Esas tres, sí. Ok. También le inhibe el aumento de las tiroideas, o sea, la hormona tiroidea. Sí, ve, es una vaina normal, ¿verdad? Pero no, esa no es la respuesta. ¿Alguien más? Nadie. Ve, porque a veces es importante esta vez serie en Netflix, señor. Esto de aquí, es que inhibir. Porque acuérdense que yo le mencioné a ustedes que es un ion radioactivo. El ion en este caso es el yodo radioactivo. Ese que está ahí, que es lo que se utiliza. ¿Cuál es el ion que se utiliza para hacer la hormona tiroidea? El ion no, el elemento de la tabla periódica. Yodo.
El yodo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo limito eso ahí? ¿Cómo yo limito un cotransporte con sodio? ¿Ustedes vieron fármaco? Sí, más o menos. Ok. Di- Disminuyendo uno de los dos, si no me equivoco, es que, o sea, si tú disminuyes uno de los componentes del cotransporte, entonces no funciona bien para ninguno de los dos. O sea, tú le causarías hipocalcemia, hiponatremia a un paciente, tú le dieras menos sodio. Menos, o menos Ahí. yodo. Menos yodo sería. Sí, pero tú no puedes darle menos yodo porque hubo una explosión nuclear. Hay mucho yodo, el yodo está en todos lados. Míralo ahí donde está. No puedes disminuirlo, está en el aire, es invisible. Corre que te mueres. Busca algo que lo bloquee, el transportador. El Busco litio algo que, busco algo que bloquee el transportador ahí. El, el NIS, Eh, no. es El el NIS. NIS. Ajá, que bloquea el NIS. El litio lo bloquea, no sé qué, no recuerdo qué otro. A un derivado que era como del nitroprusiato de sodio, yo recuerdo que él mencionó tiosinato, algo así. Uno, pero no, ninguno. Se utiliza una molécula, un isótopo. ¿Usted sabe lo que es un isótopo? ¿Mm? Sí, más o menos. Es como una forma diferente de Exacto. Vamos a poner esta forma del yodo diferente, el isótopo corazón. Y aquí tenemos el isótopo radioactivo. Bien, vamos a poner. Si los dos están compitiendo por ese transporte, el que se encuentre en mayor concentración es el que va a ganar la competencia. Entonces, si yo meto para acá el isótopo este no se va a disolver y se va a perder la sangre, orina, whatever, pero no va a entrar la tiroides. Se da un isótopo. Le estoy poniendo este escenario porque lo pregunto. Bien, y además eso es un evento histórico importante. Ellos preguntan esa vaina. Y además no sé si, bueno, algo importante para este examen es ponerse en el contexto geográfico, político y cultural de los gringos. En Estados Unidos utilizan energía nuclear, o sea, hay lugares donde puede pasar esa vaina en cualquier momento y tienen que saber cómo hacer. ¿Entienden? Entonces se utiliza un isótopo, lo que tú dices. Sí, un isótopo de yodo. Okay. Eso en una crisis nuclear, ¿verdad? Ya en las otras cosas, miren los fármacos ahí, esas cosas. Bien. Pero simplemente vi eso ahí para acordarme exactamente. O sea, para ver si había leído eso. Entonces, bien, ¿entendieron esto aquí? Me dijeron que sí, pero es sencillo. Simplemente miren el resultado final de cada uno que hace y qué pasaría si no estuviera eso. Si no hay eso, sería todo lo contrario aquí. Calcio bajito, fosfato elevado. Eso es importante también desde el punto de vista renal, porque esas modificaciones, si yo no aumento, por ejemplo, para ponerle otro ejemplo aquí, si yo no aumento la reabsorción a nivel renal, ¿verdad? Aumentaría entonces la cantidad que se pierde en orina. Y ustedes van a ver que cuando estemos viendo los cálculos renales, el calcio es el componente estructural que se encuentra en mayor concentración en la mayoría de los cálculos renales. O sea, que tener deficiencia de PTH puede predisponer a cálculos renales. Esa es otra cosa. Pero, como le digo, esto no lo preguntan de manera así directa. Casi siempre va a ser a consecuencia, las alteraciones van a ser dos. La paratiroides no va a haber problema con que haya mucha, a menos que tenga un tumor, que vamos a ver con los tumores o las hiperplasias. Y no va a haber deficiencia a menos que se la lleven a una cirugía o que haya una enfermedad autoinmune, que esa es la causa, la destrucción autoinmune es la causa más común no iatrogénica. Iatrogénica ustedes saben que uno mismo, a los mismos médicos la destruyen, se la llevan a una cirugía. Entonces,
Entonces vimos la relación del calcio con el pH, la calcitonina, que hace lo contrario a la hormona paratiroidea. Y aquí tenemos otras hormonas, entonces. Miren. Vamos, déjame ver cuál otra va después de aquí. Usted dieron una materia que se llama bioquímica, ¿verdad? Donde usted le enseñaron toda esta vaina, pero normalmente cuando uno de esas materias, o uno está como muy temprano en la carrera, esa materia es muy compleja, o la forma en que a uno le enseña la materia no sirve para nada. Como eso de aprenderse los 10 metabolitos, las 10 reacciones, las 10 vainas, eso en realidad no sirve para nada. Sirve para pasar la materia, pero no te sirve, por ejemplo, para entender nada de bioquímica. ¿Ustedes vieron bioquímica ya? Sí. Pero aquí, con el enfoque que se da aquí. Bien. Entonces, ustedes, desde el punto de vista del metabolismo de los carbohidratos, ustedes van a un viaje de hormonas que interactúan ahí, pero se hace un poquito más sencillo si ustedes la clasifican. Y ponen que la insulina es la de ese grupo de hormonas que interactúa en el metabolismo de los carbohidratos. La insulina es la única que es anabólica, o sea, que crea vainas desde elementos más simples, lo convierte en más complejo. Coge aminoácidos, hace proteína. Coge carbohidratos, lo convierte en glucógeno. Bueno, o sea, glucosa la convierte en glucógeno. Coge ácido graso, lo convierte en lípido. O sea, que no, la insulina no solamente tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Bien, ahora, si ustedes hacen esa división, se van a dar cuenta que todas las otras hormonas que mencionemos que interactúan con la insulina, o sea, vamos a tener glucagón, vamos a tener cortisol, vamos a tener las monoaminos, adrenalina, no adrenalina, todas esas otras son catabólicas, o sea, que degradan sustancias complejas para convertir sustancias más simples, como por ejemplo, glicogenólisis. ¿Qué es eso, glicogenólisis? Degradación del glucógeno a glucosa. ¿Y cómo se hace el glucógeno? Glucogénesis. ¿Cómo? O sea, ¿qué tú tienes que hacer a la glucosa para convertirla en glucógeno? Oh, pegada una con otra. ¿Con qué se pega? No recuerdo. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. Exacto. Entonces, es un fósforo, ¿verdad? El fósforo hace que las cosas se conviertan en hidrosolubles. Eso es importante, porque si tú estás dentro de la célula y tú tienes una molécula que puede atravesar la membrana y tú le agregas un fósforo, ya tú la convertiste en hidrosoluble y se convierte entonces ahora en una sustancia que no puede atravesar la membrana porque cambiamos su solubilidad. ¿Entienden? ¿O no? Sí, sí. Ok, miren, si dibujamos una celulita aquí y nosotros tenemos una glucosa ahí, ¿verdad? Si nosotros agarramos y le ponemos esto, y ponemos otra glucosa, y ponemos otra P, y ponemos otra glucosa. Eso básicamente es glucógeno. Entonces, ¿qué viene esto? El glucagón estimula las quinasas que rompen esa unión y después la glucosa queda libre. ¿Entienden? Es una forma sencilla, pues ustedes el proceso complejo lo tienen allá en bioquímica entero, las enzimas, que son las mismas que se utilizan para la glucogénesis. Simplemente volarse unas etapas ahí, unas enzimas, pero bueno. Entonces, fíjense que también no solamente tiene que ver con los carbohidratos, porque miren, gluconeogénesis, lipólisis, ketogénesis. Fíjense que la mayoría de esas moléculas que queremos agradar son moléculas complejas, que van a venir a formar una molécula simple que al final es glucosa, lo que estamos buscando desde ahí. Pero para que vean que es lo contrario a la insulina se aprende la insulina y todas las otras hacen lo contrario en cuanto al metabolismo, no solamente de los carbohidratos, sino de las otras macromoléculas, como lípidos y proteínas. Bien. Entonces, por lo tanto, si yo destruyo la glucosa, el glucógeno, ¿verdad? Para glucosa libre, sea gluconogénesis, eventualmente eso me va a aumentar los niveles de azúcar. Bien. Esto es importante
entenderlo, porque desde el punto de vista del ritmo circadiano, ¿ustedes leyeron lo que es eso? ¿Saben lo que es el ritmo circadiano? ¿Sí o no? Más o menos. Eso no tiene que ver con el ciclo del sueño y la producción de melatonina. Tiene que ver con eso. Lo único que es un poquito más extenso porque no tiene que ver necesariamente, o sea, no solamente con, tiene que ver con todos los procesos orgánicos. Es básicamente a qué hora el cuerpo hace lo que hace. Eso incluye dormir, pero también incluye secreciones hormonales. Hay un ciclo homeostásico para las secreciones hormonales que está regido por el ritmo circadiano. En cuanto al ritmo circadiano, entonces, la mayoría de las hormonas hipoglicemiantes, principalmente el glucagón y el cortisol, ustedes se van a dar cuenta que aumentan sus niveles en las primeras horas de la mañana. ¿Pero por qué la primera hora de la mañana? ¿Alguien tiene una idea? Repite la pregunta. Disculpa que a veces no entendemos bien, no sé. No, pero por eso ese es el punto. Imagínense que ustedes están aquí, ¿verdad? Ustedes cenaron 9 p.m. La pregunta. Está bien, pero me dijiste que no entendiste bien, te la estoy elaborando de otra forma. ¿Me sigue? Sí. Imagínate que tú cenaste a las 9 p.m. A las 9, a las 6 a.m., ¿cómo van a estar los niveles tuyos de glucosa? Andy, Adni. ¿Qué sé yo? Ah, Disminuye porque no has comido nada en la noche entera. Por eso se va a encontrar el glucagón elevado. ok, pero ¿cómo se divide el ayuno? O sea, divide yo sé que es prolongado y el que es corto, que es ¿Cuál es el corto? hasta las 4 horas. Y Y después después y después las 4 horas. prolongado. Ok, vamos a cambiarte eso. Bien, vamos a ponerlo de 0 a 8 horas, de 8 a 12, de 12 a 24 y de más de 24. Es importante eso porque las primeras 8 horas que tú tienes sin comer, vamos a suponer, no, vamos a hacerlo, vamos a aquí las 8 de la noche, serían las 4 de la mañana, ¿verdad? Las primeras 8 horas. Ahí nosotros lo que vamos a estar haciendo es glucólisis. Vamos a estar utilizando la glucosa para hacer todo eso, pero después la glucosa comienza a acabarse. Vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer con horas, entiendo. Vamos a hacerlo con que tú tienes de 0 a 8. ¿Qué nosotros vamos a utilizar ahí para el metabolismo? La glucosa. ¿Con qué? Glucólisis. Ustedes saben esa vía que están ahí. Se saben las enzimas, se saben cuáles son las enzimas importantes de la glucólisis, porque hay enfermedades relacionadas a eso. ¿Se acuerdan de alguna enzima importante de la glucólisis que se daña y puede producir enfermedades? Sí, ¿Cuál? la glucosa 6 fosfato, fosfatasa. Creo que, no sé. ¿Y qué enfermedad causa eso? Um, es un tipo de anemia, pero no recuerdo bien. ¿Y por qué causa anemia? No recuerdo bien, dije. No recuerdo bien la patología, solamente recuerdo la relación. Ok, entonces mira la relación Algo que aquí. tiene que ver, algo que tiene que ver con los eritrocitos, pero no recuerdo. La Claro. producción, ¿Cuántas mitocondrias tiene un eritrocito? ninguna. ¿Verdad? Entonces los eritrocitos no pueden hacer ciclo de Krebs. La única fuente de energía que ellos tienen es la glucólisis. Por lo tanto, si tú dañas alguna enzima que participe en la única fuente de producción de energía de ese corpúsculo celular, si tú dañas eso no va a tener energía y se va a morir. El tipo de anemia que causa es una anemia eh, hemolítica. Y uno se puede dar cuenta
Porque la destrucción es intravascular, o sea, no es que la destruye el vaso, no es que la destruye en ningún lugar, sino que se destruye la célula sola porque no pueden producir energía. ¿Entiendes? Sí. Ok. Entonces, ya después de aquí, nosotros comenzamos a hacer glucogenolisis, ¿verdad? Este proceso que está ahí. Esto ya de 8 a 12 horas puede comer cuando uno se duerme a la cena a las 8 de la noche, eso ya viene siendo como las 4 de la mañana. Y ya después de ahí, de 12 a 24, se comienzan los otros procesos, como gluconeogénesis, lipólisis, ketogénesis. Y ya después de mayor de 24 horas no queda ningún lípido disponible o se degrada y se comienza a hacer proteólisis. Por eso que la gente después de 24 horas de comer, se llama inanición eso. Por eso que se ponen, adelgaza muchísimo más rápido porque tú estás quitando masa muscular. Recuerden que el músculo es lo que más pesa dentro de los componentes que tienen peso en el organismo. Entonces, sepan eso, que para que esa glicemia no baje, y entonces de una vez entran los efectos hiperglicemiantes de diferentes hormonas, incluyendo el glucagón, que es el que nos interesa ahora. Pero todavía va a ser casi lo mismo, como nos vamos a dar cuenta. Así que, importante eso. Entonces, la regulación, hipoglicemia, ¿verdad? Lo inhibe la insulina, o sea, todo lo contrario. La anilina, la somatostatina y la hiperglicemia, por esto es lo mismo, ¿verdad? Si ya está alto, tú no necesitas subirla. La somatostatina disminuye las secreciones de todo. Y es lógico que la insulina. Pero lo importante es el glucagón, los procesos que hace. Fíjense que todos son catabólicos. Lo único que hay que ver, ¿verdad? Bueno, el único que no es catabólico, que parece anabólico porque se está creando algo, pero en realidad no, porque los cuerpos cetónicos son el producto de degradación de algo más complejo, ¿verdad? El ácido graso. O sea que eh, básicamente todas las funciones son catabólicas. Y vamos a ver patología más adelante con los niveles elevados de glucagón. ¿Cómo se llama esa patología donde está aumentado esa vaina? ¿Y dónde ustedes creen que puede, cuál sería el origen de que se aumente eso? ¿Mm? Simplemente para analizar. Si estas células nada más se encuentran en la célula alfa del páncreas, bueno, pues entonces va a ser los tumores pancreáticos. ¿Mm? ¿Y cuál va a ser la sintomatología? Bueno, pues lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que causa eso? Eso lo que causa es aumento de la glicemia porque estamos buscando todas estas cosas. O sea que si yo tengo glucagón elevado, yo puedo tener una sintomatología muy parecida a la de la diabetes. ¿Entienden? Porque voy a tener hiperglicemia. ¿Entendieron eso? Sí, Aunque es una patología rara. Pero es importante que entiendan que hay tumores que van a ocurrir en el páncreas y que dependiendo la histología de ese tumor, entonces va a tener diferentes cantidades de producto final. Si, por ejemplo, si es la célula beta, va a ser insulina, si es la célula alfa, va a ser glucagón, si es la célula gamma, va a ser somatostatina. Ok. Aquí habla de la insulina. ¿Qué ustedes tienen que saber de la insulina? De la insulina tienen que saber, por ejemplo, cómo se forma, pero principalmente para que sepan la utilidad del péptido C. Luego, del punto de vista metabólico, qué es lo que hacen, pero ustedes se van a dar cuenta que básicamente es una hormona anabólica. También la interacción con los diferentes tipos de transportadores GLUT, que lo vamos a ver aquí. Y lo otro, cómo ella funciona, no solamente desde el punto de vista eh, metabólico de los carbohidratos, sino también desde el punto de vista de crecimiento celular. Ven, aquí tenemos dos formas, dependiendo, ¿verdad?, a qué tipo de receptores se exponga la insulina. Pero vamos a llegar allá abajo. Vamos primero con esta parte de aquí arriba.
¿Qué es lo que a nosotros nos interesa en cuanto a la síntesis de la insulina? La insulina es esta vaina completa, ¿verdad? Esa estructura que está ahí. Entonces, si le preguntan dónde se produce, las células beta del páncreas, ustedes lo saben. ¿Y qué pasa con eso? Fíjense que la insulina sería esta partecita aquí, y que cuando eso se encuentra unido al péptido C, se llama proinsulina. Antes de eso hay otras moléculas que son predecesoras, puede ser la preproinsulina y así. Pero lo que nos interesa es eso, que ustedes sepan que la insulina desde el punto de vista estructural, antes de liberarse, se encuentra unido a otra cadena de aminoácidos. Imagínense que eso es como una cadena larga y que esa cadena larga uno le quita, corta aquí y corta aquí. Y lo que se queda unido por esos dos puentes es la insulina. Todo lo otro que queda es el péptido C. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque si yo tengo estos dos componentes, vamos a poner todos componentes que están juntos y que se secretan en la misma vesícula, vamos a poner que este es la insulina y el otro el péptido C. La insulina se va a unir a su receptor, por lo tanto, yo no voy a poder medirla a nivel plasmático. Sin embargo, el péptido C sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay mucho péptido C, pues hay mucha insulina. Si hay poco péptido C, entonces hay poca insulina. Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber eso? Bueno, me sirve para lo siguiente, para poder determinar la causa de las alteraciones de los carbohidratos de los pacientes. Por ejemplo, un paciente se presenta con una hipoglicemia. Bien, un paciente con hipoglicemia, si ya hemos hablado que la mayoría de las hormonas que regulan el metabolismo de los carbohidratos son hiperglicemiantes y solamente hay una que es hipoglicemiante, que es la insulina, es fácil pensar que una persona que tiene la glicemia bajita o es porque no ha comido lo suficiente, aunque no debería bajar el azúcar, ¿verdad? Debería poder regularla con las otras hormonas, pero vamos a suponer que eso. O ha utilizado fármacos hipoglicemiantes, como por ejemplo la misma insulina, pero inyectada, o el paciente tiene un tumor hipersecretor de insulina. Uno puede pensar en alguna de esas tres cosas, pero ¿cómo yo puedo diferenciar entre una fuente endógena de insulina o una fuente exógena de insulina? Dígase, exógena es el paciente que tiene insulina en una jeringuilla, se le inyecta, hipoglicemia. Y endógena es el paciente que tiene aumento de la insulina en sangre, pero que como no podemos medir la insulina porque se va a unir a sus receptores, va a tener un nivel elevado de péptido C. Voy a poner este ejemplo, que es una pregunta muy común que hacen. Viene una mujer de 38 años que ella se dedica, ella es enfermera y se dedica a trabajar en cuidados intensivos. Viene presentando diaforesis, o sea, ustedes saben que eso es sudoración profusa, temblor en las manos, palpitaciones, taquicardia, y cuando se le hace una glicemia, se encuentran los valores en 40. Al medir, se le hacen diversos estudios y se encuentra que los niveles de péptido C de esa enfermera se encuentran dentro de los valores normales. O sea, una paciente que no tiene diabetes, una paciente que come bien, pero que se encuentra con sintomatologías y hallazgos en laboratorio de hipoglicemia, pero con el péptido C disminuido. ¿En qué ustedes pueden pensar? Y bueno, que está utilizando una fuente exógena de insulina. ¿Entienden? Sí. Ese contexto que yo le estoy poniendo a ustedes es importante por lo siguiente, o por las siguientes cosas. Desde el punto de vista del paciente, es importante entender que la mayoría de las personas que abusan de su conocimiento médico para la ganancia personal son la gente que sabe medicina. O sea, son los doctores, son las enfermeras, son la gente que trabaja en el hospital. También la gente que tiene acceso a insumos, porque no es lo mismo una gente que trabaja en un hospital que brega con esos fármacos, cogerse un chin y utilizarlo, que una gente en la calle conseguirlo, más cosas que tú necesitas una receta para comprarlo. Y aparte de eso, para los STEP, los trastornos
psicológicos y psiquiátricos son más comunes en mujeres. Bien, entonces, tienen muchas cosas importantes que ayudan a que un paciente finja una hipoglicemia. Eso desde el punto de vista psiquiátrico puede tener dos razones. El paciente lo hace para evitar trabajar o el paciente lo hace para recibir afecto y atención. O sea, la misma forma, pero uno el paciente dice, si yo hago una crisis hipoglicémica, me internan y no trabajo. O si yo hago una crisis hipoglicémica, aunque sea la gente va a poder hacerme coro, porque yo no tengo amigos. ¿Entiendes los dos escenarios? Perfectamente. Ok. Eso es importante. Lo van a ver cuando ustedes estén viendo la parte de psiquiatría. Para que entiendan que esos escenarios pasan. Y que, aunque tienen diversos componentes que pueden ser estudiados por las diversas ciencias clínicas, ¿verdad? Ese escenario, el que nos interesa a nosotros aquí se basa en el conocimiento que el péptido y la insulina se producen en el mismo lugar y se secretan en la misma vesícula, pero que la insulina, como está interactuando con los receptores, tú no puedes medirla de manera así directa y tan rápida. Tú puedes hacerlo, en realidad sí se puede, pero es más fácil medir el péptido C que el péptido C no está haciendo nada. Ahora, si ese mismo paciente, con esa misma condición, usted se lo hace y el péptido C está elevado, hay que chequear, pues puede tener un insulinoma, que es un tumor muy común de estas patologías que son las neoplasia endocrina múltiple. La insulina no solamente se produce en el páncreas, o sea, de manera normal sí, pero ahí pueden ocurrir tumores que pueden estar en el duodeno, pueden estar en el hígado, pueden estar en otro órgano y producen insulina. Bien, simplemente para que sepan eso, pero el principal lugar es, claro, el páncreas. Entonces, ¿entendieron la importancia de saber lo que hace el péptido C? Sí. Sí. Aparte de eso, fíjense que aquí que la sulfonilurea aumentan la secreción de péptido C. Daryl, ¿qué es eso, la sulfonilurea? Yo recuerdo que en la universidad a mí me mencionaron esos fármacos. Esos fármacos son los fármacos que se llaman secretagogos, o sea, que aumentan la secreción de insulina. Cuando estamos viendo fármacos nos vamos a dar cuenta que se refiere a eso. Porque aunque muchos pacientes tú le das insulina, pero hay muchos pacientes que su problema no es que no producen insulina, sino que la que producen es muy poca o es de mala calidad y por eso el tratamiento va a buscar otra forma de ayudarlo, que es con los antidiabéticos orales. Y la sulfonilurea, que pertenecen básicamente a la familia de los secretagogos, que aumenta la secreción, pues claro, te puede dar un aumento del péptido. O sea, por eso hay que entender cuáles causas pueden aumentar y cuáles no. Bien, pues puede ser que se esté bebiendo la sulfonilurea a la mujer ¿verdad? Y no tenga un tumor. Pero los pacientes que tienen cáncer, o sea, tienen pérdida de peso y esas cosas. Pero es simplemente para que entiendan la utilidad, el diferencial que me da el péptido C. Péptido C aumentado son aumento de la producción. ¿Por qué se puede aumentar la producción? Por un tumor hiperproductor de insulina o por uso de fármacos secretagogos como la sulfonilurea. ¿Ven? Si el péptido C entonces está bajito, entonces es exógeno. Pues básicamente podemos resumir todo eso en algo muy sencillo. Si el péptido C está bajito, la insulina es exógena. Después todo lo otro es endógeno. ¿Entienden? Sí. Cuando ustedes ven un caso clínico con un paciente y habla de péptido C, lo primero que tienen que ver es si está bajito. Si está bajito es exógeno. Y claro, hay varios indicios y trabaja en el área de la salud, si tiene familiares diabéticos, pero posiblemente en todas las preguntas que tengan que ver con eso, le van a decir de una forma que el paciente puede tener acceso a esos fármacos, a esa insulina, porque no le van a decir que un paciente, qué sé yo, vive solo y vino con hipoglicemia y bueno, y tiene el péptido C elevado, pero no tiene ningún tumor. O sea, ¿de dónde el paciente sacó eso? No tiene familiares ni nada, porque le den la sulfonilurea. O sea, que debería tenerlo eso. Esa es la importancia del péptido C, pero se lo van a preguntar. Entonces, ya nosotros vimos, ¿verdad? Ahorita yo le hice a manera de comparación, ¿no? Porque estaba aquí el primero, pero vamos a ver qué es lo que primero va a ocurrir.
Como yo le dije, tiene dos formas de hacer el efecto. Uno tiene que ver con el metabolismo de la macromolécula y otro tiene que ver con la parte genética. Eso lo vamos a ver abajo en el diagrama que está ahí. Desde el punto de vista del metabolismo, dijimos que es un efecto anabólico, o sea, que crea vainas desde más simple a más complejo. O sea, coge glucosa y la almacena en el músculo liso, digo, el músculo estriado, sorry, y en el tejido adiposo. Aumenta la síntesis de glucógeno que se hace en diversos órganos, en el hígado, los riñones, el mismo músculo. La síntesis de triglicéridos. Aparte de eso, aumenta, bueno, proteína para seguir con eso. Y aumenta entonces la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de potasio. Y las otras cosas que hace entonces que disminuye, regula las la liberación del glucagón. El mecanismo por el cual lo hace es básicamente como esa célula tan cerca, cuando la insulina cruza, entonces de forma parácrina, pues como son células que están cercanas en el mismo órgano, de forma parácrina lo inhibe. Ustedes saben que desde el punto de vista endocrinológico, las sustancias que se encuentran en la sangre, que por eso se llaman hormonas, y si están en el sistema nervioso central, se llaman neurotransmisores, porque ustedes van a ver que por aquí baila también la noradrenalina, adrenalina y esa vaina, que son neurotransmisores, pero aquí también se comportan como hormonas. Es simplemente están en la sangre. Y ustedes no sé si recuerdan, pero de ese punto de vista, esas sustancias mandan un mensaje que va a modificar la función de otra célula. Puede hacerlo, la célula misma puede regular su función, eso se le llama función autócrina. Eso es importante entenderlo principalmente en la activación plaquetaria, esas cosas, que las mismas plaquetas regulan su activación. Aquí nosotros vemos un ejemplo de la regulación parácrina, porque son células que están ahí mismo cerca. Miren, ahí mismo la insulina está en la célula beta, entonces bloquea la síntesis del producto que hacen las células alfa, no están cerca. Y la otra endocrina, que es cuando una sustancia, como por ejemplo la insulina aquí, viene a hacer su efecto allá, qué sé yo, en el túbulo contorneado proximal, que está lejos de ahí. Bien. Entonces, y disminuye la lisis. Fíjense que todo es desde el punto de vista anabólico, estimula y desde el punto de vista catabólico lo bloquea. Entonces, importante aquí que a diferencia de la glucosa, la insulina no pasa a la placenta. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque es importante esto. Esto es importante, claro, por el embarazo. Y entender esto nos permite a nosotros saber cuál es la etiología de que los bebés salgan macrosómicos de las mujeres con diabetes. No sé si ustedes sabían eso, pero las mujeres con diabetes, los niños salen más grandes de lo normal. ¿Ustedes sabían eso? Sí. ¿Saben el por qué? No realmente. El por qué está ahí subrayado en todo eso que está subrayado. Si yo agarro un ser vivo y le aumento la síntesis de proteína, la síntesis de lípidos, la síntesis de carbohidratos, todas esas cosas, ¿qué va a pasar con ese ser vivo? ¿Va a crecer más? ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, ¿cuál insulina es? No la de la mamá, la del niño. La mujer embarazada produce una vaina que se llama lactógeno placentario. ¿Qué coño es eso? Es una sustancia que hace resistencia a la insulina en los tejidos de la mamá. Y como hace resistencia a la insulina en los tejidos de la mamá, la glucosa no puede entrar a las células. Entonces, si no puede entrar a las células, bueno, se la hace más difícil, pero va a entrar, se la hace más difícil. Entonces, como está teniendo una resistencia desde el punto de vista metabólico para entrar dentro de la célula de la madre, esa glucosa entonces atraviesa la membrana placentaria y llega al niño como nutrición. O sea, básicamente desde el punto de vista metabólico, el organismo de la mamá elige hacer una resistencia a la insulina para no utilizar esa glucosa a él, sino pasársela al producto. ¿Qué pasa? Que si la mamá, aparte de eso, tiene alteraciones de los carbohidratos, el metabolismo de los carbohidratos, como diabetes, no solamente va a tener el lactógeno placentario aumentado por estar embarazada, sino que va a tener o deficiencia de la insulina, dependiendo del tipo de diabetes que tengo, resistencia
a la acción de la insulina, lo que sea, pero es más de lo mismo, ¿verdad? O sea, va a tener más hiperglicemia la mamá, va a pasar más glucosa por la barrera hematoplacentaria, y entonces ese niño va a recibir toda esa glucosa. ¿Y qué va a pasar cuando reciba toda esa glucosa? Que va a producir insulina. Y la insulina entonces va a hacer todas sus funciones anabólicas y va entonces a hacer que el bebé crezca más de lo normal. Porque como le dije a ustedes, la insulina no solamente tiene que ver con el metabolismo de la macromolécula, sino también que funciona como factor de crecimiento. Ahora, estudiándolo así, si vemos todo eso, pues tiene sentido, porque si yo estoy estimulando un organismo a que haga toda esta vaina, el organismo va a crecer. Lo único que lo hace de vías diferentes. Bien, que lo vamos a ver abajo donde está eso. Entonces, cosas importantes que deben saber. ¿Cómo la glucosa entonces llega adentro de los tejidos y qué tiene que ver la insulina con eso? Porque hay un viaje de transportadores de glucosa y no todos interactúan con la insulina. Es importante aprenderse cuál es que interactúa con la insulina. Solamente uno, el GLU4. Después los otros no tienen que ver con la insulina. Contrario a lo que quizás antes de usted leer el tema, por lo menos a mí me pasó, yo creía que todos los receptores de glucosa tenían que ver con insulina, ¿verdad? Pero después hubieron un par de vainas que leyendo el tema yo dije, coño, pero tiene sentido. Porque si yo pongo un receptor de insulina, un canal que para que me entre la glucosa a un órgano, imagínense que yo, por ejemplo, produzco insulina aquí, ¿verdad? La insulina está aquí, pero sería tonto yo ponerme aquí un canal que dependa de algo que yo voy a producir como resultado final de esto. Entonces, eso nunca va a ocurrir. Por eso ustedes se van a fijar que en el lugar donde se produce la insulina no depende de insulina para que entre la glucosa. Esto tiene que ver con la producción de glucosa, como se van a dar cuenta. Pero bueno, si le preguntan cuál de estos transportadores depende de insulina, pues el GLU4, que se encuentra en el tejido adiposo del músculo estriado. Aparte de eso, algo importante es que la expresividad de los receptores GLU4 en el músculo estriado aumentan en ejercicio. Bien. Y tiene sentido desde el punto de vista metabólico, porque tú estás necesitando más glucosa en un órgano que se encuentra metabólicamente activo. O sea que es cool. ¿Cuáles no dependen de insulina? Todos los otros GLU. Entonces es fácil aprenderse porque nada más tienen que saberse el 4, pues todo lo otro. Quizá le pueden preguntar dónde se encuentra, pero eso es muy, muy poco frecuente que le pregunten de que hay el GLU, ¿dónde se encuentra? El red blood cell, brain, cornea y placenta. Eso como órgano random. El GLUT2. El GLUT2 sí es importante porque el GLUT2 es donde se produce la insulina. Quita las células beta, el hígado, el riñón, el GI tract. Entonces, bien ahí. GLUT3. El GLUT5 sí le pueden preguntar porque es el de fructosa. ¿Qué se metaboliza más rápido, la fructosa o la glucosa? La glucosa. No. ¿No es glucosa? No. Vamos a ver si es glucosa. Oh, no, de verdad, tienes razón, porque la glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato. Bueno, yo entiendo lo que tú estás pensando, pero no es razonamiento adecuado. Déjame enseñártelo aquí con esto. Porque esa fructosa 6-fosfato no es que viene, no es la fructosa de la dieta, es el producto de degradación de la glucosa 6-fosfato. Bueno, déjame enseñártelo con esto para que entiendan un poquito mejor. Oh, que eso está... Coño, ¿verdad? Que esta gente está mira aquí. Vamos a coger el metabolismo de la glucosa. Vamos a coger este color. ¿Dónde está la glucosa? Mira la glucosa aquí. Todo eso tiene que hacer la glucosa. Tiene que pasar esa acción para acá y llegar ahí. Vamos a contar reacciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cool. Vamos a coger la fructosa aquí. ¿La ve aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde es que entra? ¿Mm? Sí. O sea, la glucosa se ahorra todo esto. Eh, Son 8 reacciones, la fructosa y la glucosa 9. Ujú. Bien. Ok, creo que me pasó. Ok. Entonces, miren aquí. Esto es una mnemotecnia para aprenderse cuáles son los que no dependen de insulina. ¿Qué a usted le parece esa mnemotecnia? Mi consejo es apréndanse esta nada más. Es Esta es más fácil. la única que depende de esta, después todas las otras no dependen. Bien. ¿Te recuerda el concepto de KM en bioquímica? Una vaina que tenía una cosa aquí y que Sí. tenía... ¿Qué es eso, la KM? Es como la concentración a la que la enzima llega al 50% de su efecto, de su acción. Algo así. Ok. ¿Cuáles son las variables que modifican la KM? Tú ves. Eh, ¿De qué depende una reacción bioquímica? ¿Una reacción de qué depende? de su sustrato y del enzima. Exacto. Entonces depende de la afinidad que tenga esa dos vainas, ¿verdad que sí? Si tienen mucha afinidad, ¿cómo va a estar la KM? ¿Bajita o alta? Bajita. Es importante, ¿ves? Tú estás ubicado. Entonces, afinidad por el sustrato, KM bajita. Eso es importante en este ambiente que está aquí de las cosas. Que los lugares, por ejemplo, ¿cuál de todos esos lugares ustedes creen que tiene la mayor concentración de glucosa? Que se expone a la mayor concentración de glucosa. ¿Tú quieres decir que necesita la mayor concentración? Necesita no, porque bajita o alta. Tú tienes afinidad por un sustrato o no. Formula la pregunta otra vez. Imagínate que tú tienes una puerta aquí, ¿verdad? Y esa puerta tiene, por aquí cruza muchísima glucosa. Y esa puerta va a ser para que la glucosa entre. ¿Cómo tú quieres que esté la afinidad en un lugar así, con mucha glucosa afuera? Alta afinidad. No, porque hay mucha. Baja afinidad porque no. Ya. Eso es la KM. Entonces, ese mismo ejemplo sería agarrando el tracto gastrointestinal. Por eso, este tiene la KM bajita. Sin embargo, el GLU4 tiene la KM, digo, tiene... Ok, espérate. Hubieron algo que ustedes dijeron que me confundió a mí y a ustedes también. Tú dijiste cómo debería estar la afinidad aquí. Si por ahí cruza mucha glucosa y yo quiero pasarla por aquí, ¿cómo debería estar la afinidad? La afinidad debería estar bajita, pero en la KM eso es KM elevada, porque la KM es inversamente proporcional a la afinidad. Ahora sí, ¿entendieron? Sí, ahora sí. Ok, listo. Pero bueno, simplemente entiendan eso. GLU4 depende de insulina, los otros no. Cool. La insulina es anabólica, eso. Entonces, aquí hay dos hormonas que no están ahí, no la mencionan así de manera directa, pero la voy a mencionar.
Adrenalina no es adrenalina, la mayoría de las monoaminas, dopamina, toda esa gente, pero todas esas cosas funcionan como hiperglicemiantes, al igual que el cortisol y el glucagón. Bien, principalmente el glucagón, pero entender eso es importante, porque si, por ejemplo, yo tengo la glucosa bajita, tengo la glicemia bajita, eso me va a estimular las hormonas hiperglicemiantes, el cortisol, el glucagón, adrenalina y noradrenalina. Principalmente estas dos son importantes. ¿Por qué? Porque son las que te van a dar la sintomatología de la hipoglicemia. ¿Cuál es la sintomatología de la hipoglicemia? Temblorosa la gente, sudoración, palpitaciones, pero fíjense que todas esas son una estimulación simpática. ¿Se dan cuenta? Como que estuviéramos estimulando los receptores beta 2. Digo, beta 1, sorry. Beta 1 que están en el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y todo eso. No sé si entienden la relación que estoy haciendo. Sí, perfectamente. Entonces, si yo bloqueo la acción de esas hormonas que están ahí, como por ejemplo con fármacos antihipertensivos como beta bloqueantes, puedo enmascarar la sintomatología de la hipoglicemia. ¿Entienden? O sea, que hay que tener cuidado con los pacientes que están tomando, que son diabéticos y son hipertensos, que es muy común, ¿eh? O sea, esas patologías van a juntar, ustedes se van a dar cuenta. Entonces, eso, cool. Vamos entonces ahora a ver cómo que se regula esta vaina y qué es lo que ellos hacen. Lo primero es cómo se produce. Vamos a ver cómo se produce. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Entender cómo se produce la insulina le va a ayudar a ustedes a entender la farmacología. Bueno, eso es igual en todos. Ustedes entienden una cosa, la hacen más fácil la otra, pero bueno. Bien. La insulina se produce de la siguiente forma, ¿verdad? Lo primero que tenemos es que va a entrar la insulina a la célula. Pero primero hay que producirla. ¿Cómo se produce? Bueno, se produce de la siguiente forma. Estas son las células betas del páncreas. Bien, entonces, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros aquí tenemos algo muy importante, que es en esta célula este GLUT2, que no está unido a insulina. Entra directamente esa glucosa por ese canal, se hace glucólisis. La glucólisis entonces después entra al ciclo de Krebs, porque esta célula sí tiene mitocondria y toda esa vaina, y eso va a producir ATP. Aquí hay un canal muy especial, que es un canal de potasio dependiente de ligando. Ustedes saben los diferentes tipos de canales, los dependientes de voltaje, los dependientes de ligando, los que siempre están abiertos, lo acoplado a proteínas G, los intracelulares, o sea, hay diversos tipos de canales. ¿Se sabe los diferentes tipos de canales? ¿Sí o no? No así también, o sea, más o menos. Son muy intuitivos porque el nombre te dice, dependiente del ligando, que hay una molécula que se une a él y lo abre como si fuera el mecanismo de llave y cerradura. Dependiente de voltaje, como si fuera una puerta eléctrica, la depolarización de la membrana hacen que ellos se abren. ¿Entiendes? Lo que siempre están abiertos, bueno, pues siempre están abiertos. Y cada uno de esos diversos tipos de canales tiene su prototipo, o sea, el que uno explica como uno de los más importantes y porque está asociado a una patología. En este caso, de los canales de potasio, porque hay muchísimos canales de potasio, pero de los canales de potasio que son dependientes de ligando, hay uno específico, que su ligando es el ATP. ¿Y qué pasa con ese jovencito de ahí? Que cuando el ATP se une a esos canales siempre están abiertos, pero cuando el ATP se une, se bloquea.
Y fíjense que por ese canal lo que sale es potasio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo bloqueo ese canal, el potasio va a comenzar a acumularse a nivel intracelular. Y si yo acumulo dentro de una célula un ion que es positivo en este caso, recuerden que el potencial de la mayoría de las células anda por menos 90 milivoltios. No importa el número, pero lo importante es que poquito a poquito, como se va acumulando eso positivo dentro de la célula y yo estoy negativo, entonces va a ocurrir una despolarización. Ustedes se saben eso, los potenciales de acción y esa vaina. Sí, Y de qué depende cada una de las fases y toda esa vaina. sí. Bueno, cool. Depolarización. ¿Qué va a pasar con esa despolarización? Que esa despolarización entonces se va a ir cuando entre eso, esa onda eléctrica va a venir y va a abrir unos canales de calcio que son dependientes de voltaje. ¿Entendieron cómo que abriera esa glucosa? O sea, que esa glucosa entrara por ahí, que hiciera glucólisis, como entrara la producción de ATP, hizo que se abriera que se cerrara ese canal de potasio. Y ese canal de potasio cerrado hizo que se aumentara el potasio a nivel intracelular, produciendo una despolarización que produjo una descarga a nivel de la membrana, que luego vino y pudo abrir entonces los canales de calcio dependiente de voltaje, haciendo que el calcio ahora entre y que interactúe con las vesículas que tienen dentro de ella insulina en su forma primitiva, o sea, con el péptido C. Bueno, ya está cortado. Allá adentro ya están cortados porque ya pasaron por el aparato de Golgi y todas esas cosas. Ustedes saben que el aparato de Golgi hace empaquetamiento y clasificación. Y luego se libera por exocitosis. Exocitosis es un transporte a través de la membrana, ¿verdad? Los transportes gruesos. Entonces, ¿entendieron ese proceso? Canales de voltaje, canales dependientes de ligando, entrada glucosa, glucólisis. ¿Entendieron eso bien? Sí. Porque aquí hay varias cosas, varios principios fisiológicos que se aplican. Por ejemplo, cuando uno cierra un canal de un ion positivo, la célula se va a depolarizar. Si el ion se encuentra en mayor concentración a nivel intracelular, como en este caso el del potasio, ¿verdad? Que es el que se encuentra en mayor concentración. Lo otro es esto aquí. La mayoría de las exocitosis que ocurren, no solamente en estas células, sino ustedes vieron principalmente la exocitosis. Casi todo el mundo tiene contacto con eso, la unión neuromuscular, cuando la exocitosis de acetilcolina para la contracción muscular. Pero es lo mismo, porque son canales dependientes de voltaje, de calcio, que entran en la vesícula de eso. Si ustedes entienden eso, ese mecanismo de aquí, ustedes entienden cómo esta vaina ocurre aquí, cómo esto, la exocitosis, cómo ocurre en este pedazo aquí, que tiene que ver con el calcio y esos canales y esa cosa. A ustedes se les va a poder hacer muchísimo más fácil entender patologías como Lambert-Eaton. El Lambert-Eaton, lo que hay una destrucción selectiva de estos canales de voltaje, de calcio dependiente de voltaje, pero no aquí en las células beta, sino en la unión neuromuscular. Pero el mismo principio, que entiendan que esos canales ahí tienen que ver con la exocitosis, porque entra el calcio, interactúa y las vesículas que interactúan con el calcio salen. Esto es un proceso complejo, no tienen que aprendérselo, y que cómo interactúa el calcio, que también cuáles son los movimientos que tienen que hacer esa vesícula, cómo de forma estructural, cómo se modifican, pues no, eso no tienen que aprenderse. El calcio entra, la vesícula sale. Déjenlo hasta ese nivel de complejidad. ¿Está bien? Entonces, esto es importante entender eso, porque se repite la misma fisiología en otros lugares, pero aquí es importante porque estos receptores de aquí se llaman SUR1. Bien. ¿Ustedes se acuerdan ahorita de la sulfurinurea? Que yo le dije que aumentaba la producción de insulina, esos fármacos. La sulfurinurea lo que hacen es lo siguiente. Esos receptores se llaman SUR1, ¿verdad? Los receptores que están acoplados a esos canales dependientes del ligando de potasio. La sulfurinurea lo que hace es que vienen y se unen ahí, en esos receptores, y cierran el canal. Y se ahorran toda esta etapa. Y se produce insulina. ¿Entienden cómo lo hacen? Ajá.
Entonces ya saben cómo se produce la insulina y cuál es el mecanismo de acción de la sulfonilurea. O los secretagogos. Se llaman secretagogos porque aumenta la secreción de insulina. Entonces aquí tenemos las otras dos formas, ¿verdad? En la que la glucosa, bueno, glucosa no, en la que la insulina puede actuar. Puede hacerlo a través de los canales que son dependientes de insulina. La insulina se une aquí, se abre eso ahí, esto entra aquí y vamos a ver qué es lo que se necesita en esa célula. Casi siempre las células que tienen GLU4 son los lugares donde se va a almacenar en forma de glucógeno. Por ejemplo, aquí, glucógeno, lípido y síntesis de proteínas. Eso básicamente la formación de macromoléculas, la formación de glucógeno, la forma en que se almacenan los carbohidratos. ¿Dónde va a ocurrir? En los lugares que tienen GLU4, que son el músculo estriado esquelético y el tejido adiposo. Tejido adiposo y síntesis de proteína. Entonces, fíjense, la síntesis de proteína tiene sentido, el músculo estriado esquelético. La síntesis de lípido tiene tejido, es el tejido adiposo. Y el glucógeno se almacena en los dos. Pero se almacena en otros órganos también, el hígado y esas cosas. Eso es lo que tiene que ver con el metabolismo, ¿verdad? Y lo otro que tiene que ver es con la regulación de los ciclos celulares, que es esta vía. La vía que tiene que ver con las quinasas, RAS y MAP. Bien. Crecimiento celular y síntesis de ADN. Por eso esta es la parte importante de que aquí nosotros podemos entender que, por ejemplo, si tenemos mucha insulina, como pasa en los niños de madres diabéticas, porque ellos tienen pila de glucosa entrándole por aquí. Porque recuerden que la mamá está haciendo resistencia a la insulina de manera fisiológica del embarazo, ¿verdad? Eso es normal. Ahora, si eso tú le agregas factores de riesgo, como que la mamá tenga diabetes, ya sea crónico o gestacional, que vamos a llegar a esas subclasificaciones que dependen de la edad gestacional y esas cosas. Entonces, eventualmente va a producir un viaje de insulina, porque estamos viendo que la cantidad de glucosa directamente proporciona a la cantidad de insulina. Tiene sentido eso. Entonces, si hay mucha insulina, entonces va a haber mucha glucosa entrando por aquí. Y si hay mucha glucosa entrando por aquí, insulina, me va a sobreestimular esas dos vías, haciendo que el muchacho crezca más grande de la cuenta. Dale, pero ¿y los adultos? ¿Por qué los adultos no se ponen más grandes entonces? Si cuando tienen diabetes, si ellos se ponen más grandes, lo único que llega un punto que uno para de crecer y normalmente los pacientes que tienen diabetes, principalmente diabetes tipo 2, ya son pacientes que se les cerró la placa epifisiaria y ellos crecen, pero crecen para los lados. ¿Ustedes vieron acromegalia? ¿Cómo se llama lo que hace que la gente crezca? Sí, ¿Cuál es la hormona que hace? ¿Qué? gigantismo y acondroplasia. ¿Cómo se llama la hormona que hace que la gente crezca? La que tiene la acción directa. La hormona de crecimiento. No, la hormona de crecimiento no hace que los tejidos crezcan, nunca se llama Oh, así. no, ya. Es la insulin-like hormone 1. Exacto. Entonces, no es como que dice, oh, pero una hormona de crecimiento que se parece a la insulina. Ah, pues la insulina entonces una hormona de crecimiento. Efectivamente. ¿Tiene sentido ahora el nombre? Sí, tiene sentido. Okay. Gracias. Entonces ahí tienen. Bien, cómo se produce y cuáles son los efectos que hace. Aquí nosotros tenemos un esquema, bueno, un poquito más pequeño. ¿Ustedes se vieron este video en Patoma ya? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Se vieron este video ya? El video de estas vías. De la síntesis de esteroides en la glándula suprarrenal y las hiperplasias adrenales congénitas. Le digo porque hay una forma fácil y hay una forma difícil de aprendérselo. Pero para aprendérsela fácil hay que aprendérsela difícil primero. ¿Qué vaina, para que sepan de dónde sale? Bien, aquí nosotros tenemos 3 enzimas que son importantes. 17, 21 y 11.
La 17 me metaboliza desde este lado hacia S y hasta S, y la 21 y la 11 para abajo. ¿Por qué se lo estoy explicando de esa forma? Por la manera en que preguntan estos temas. Hay una manera en la que preguntan atendiendo a la acumulación de metabolitos. Porque si, por ejemplo, si yo tengo esta enzima que está deficiente, esto se va a acumular, esto se va a acumular. Y si esta enzima está buena, pues se va a acumular y se van a ir para este lado. Entonces muchas veces preguntan, la deficiencia de esta enzima. Entonces tú te vas así y ves cuál es tan elevada. Bien. Entonces, ¿qué es esto? Esto que nosotros tenemos aquí son las diferentes zonas de la glándula suprarrenal. Principalmente la parte de la corteza. Porque en el centro, en la médula significa centro, es donde se produce la síntesis de la adrenalina y la noradrenalina. De hecho, son tejidos desde el punto de vista embriológico diferentes, porque la médula de la glándula suprarrenal es un tejido neuroendocrino. Este no. Que viene del ectodermo, que viene más del mesodermo. Pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente. Entender cuáles son primero las hormonas que se producen en la glándula suprarrenal. Nosotros tenemos que se produce, bueno, ustedes lo vieron cuando están viendo la histología, ¿verdad? Creo que ya vieron eso. No. Ok. Bueno, se produce aldosterona, cortisol y se producen hormonas sexuales. ¿Verdad? Todo esto que está aquí, en la parte periférica. Entonces, desde el punto de vista histológico, ustedes van a ver. Bueno, primero, déjenme enseñarles una página. En su first say, hay una vaina ahí que se llama de la Universidad de Utah. Se llama WetPad. Esa universidad tiene una vaina ahí de imágenes histológicas y fisiopatológicas. Entonces, yo les recomiendo que ustedes tengan esa página por ahí. Yo se la voy a mandar ahora en el chat del grupo. ¿Por qué es importante esta página? Bueno, porque esta página me va a permitir a mí yo agarrar así. Yo quería era borrar esto. Ve cómo se ve la histología normal de los tejidos y la histología en patología. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, miren aquí. Si yo agarro y digo General Pathology, o si quiero anatomía o histología, vamos a ver ahí. Vengo y entro a histología normal. Miren aquí, tengo histología normal. Histología normal. Vamos a ver qué órgano. Aquí están todos los órganos. Entonces, adrenal. Low, high, fetal, adult. Fíjense ahí que tengo 3 zonas. Y lo bueno de esto es que está labeled. So, you can just poner eso ahí, cápsula, zona reticular, zona fascicular, zona glomerulosa. Se llaman así porque eso parecen glomérulos. Esto parecen fascículos y esto parece reticular. O sea, se ven como una rayita ahí. Y la médula que está ahí. Esto es importante, esa organización, porque a ustedes le pueden preguntar, hey, ¿en qué zona de esta se produce aquí vaina? Yo no sé si ustedes pueden ver, pero histológicamente pueden ver 3 patrones. No sé si ven como un patrón, vamos a suponer hasta ahí, ven otro patrón hasta ahí, ven otro patrón hasta ahí y ven otro patrón hasta ahí. No sé si lo pueden diferenciar. Sí, se ven diferentes. Sutil, pero diferente, ¿verdad? Sí, la imagen está chiquita. No, no te van a poner una mejor de ahí. Lo que sí tú tienes que saber es que si esta es la cápsula, ¿verdad? La parte más distal es la médula. Y que si vamos bajando, yo tengo la glomerulosa, fasciculada y reticular. De afuera para adentro, es como si fuera glomerular filtration rate. Se fijan que ahora con la letra y la raya como que se pueden ver la diferencia más.
Fíjense que esta que está aquí tiene como un fondo como menos limpio que esta que está aquí. Son como las rayitas de los retículos, la vaina reticular así. Entonces le pueden poner una imagen así sencillita, así mismo como esa, y en vez de ponerle eso ahí, le pueden hacer así y decir en cuál de estas capas se produce X sustancia. Y aquí pueden ponerle A, pueden ponerle B, pueden ponerle C y pueden ponerle D. Pero usted debe saber que esta es la glomerular, la fascicular, la reticular y esta es la médula. ¿Entienden? Sí. Es importante eso. La página debe mandársela ahora mismo. Para que no se me olvide. Pero esta página está top. Por ejemplo, no sé, tú pueden ver cualquier vaina aquí. Cualquier cosa, histología y fisiopatología. Esto es lo normal, ¿verdad? Ya nosotros vimos. Me gusta también para comparar el tejido normal con el tejido dañado. Así uno puede ver las cosas diferentes. Y nosotros vamos a Systemic Pathology, Endocrine Pathology, tiroides, toda esa vaina. Nosotros que lo que estamos viendo, adrenal glands, in situ, gross normal, section, gross low. Amyloid position, neurostoma gross. Mira aquí. Ve, ya esa glándula no se ve normal. Fíjense cómo se pierde la división del tejido cortical ahí, esa es la corteza. Entonces sirve mucho. También tiene preguntas si usted la hace, pero bueno, púyela ahí. Hay otra también, yo le voy a ir según vayan necesitando. Pero bueno, entonces, es una de las cosas que hay que saber. ¿Cuáles son las cosas que se producen? Déjame mandarle esto aquí. Esto aquí. Bien, una vez que sabemos las tres cosas que se producen, ya se lo mandé ahí. Lo otro es estudiar ¿quién lo modifica? No, ustedes vieron a CTH, ¿verdad que sí? Como estaban viendo al inicio de eso. Estimula colesterol de molasa, que lo que hace es convierte el colesterol en pregnenolona. Y la pregnenolona entonces puede seguir esta vía por aquí y convertirse en aldosterona, o puede seguir esta vía por aquí y después bajar y convertirse en cortisol, o puede seguir esta vía por aquí y bajar y convertirse en los diferentes andrógenos. Bien, eso puede hacer. ¿Qué va a hacer la hormona? O sea, ¿qué va a hacer la colesterol desmolasa, la pregnenolona? ¿En qué se va a convertir? Dependiendo de lo que necesite el organismo. Por ejemplo, ustedes ven ahí que tenemos tres moléculas diferentes. La aldosterona, que tienen que ver con el metabolismo o la regulación hidroelectrolítica. El cortisol, con la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Y los andrógenos, con las hormonas sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema? Los carbohidratos, bueno, por cortisol, no vamos por lo del cortisol. ¿Cuál es el problema? La concentración de iones, el equilibrio electrolítico, bueno, lo vamos por la parte de la aldosterona. ¿Cuál es el problema? Las hormonas sexuales, pues vámonos por ahí, vámonos por esa parte. Fíjense que cada una de estas cosas tiene diversos cofactores. Aquí hay muchísimos que faltan, pero es una manera simplificada de ver esto. Una de las más importantes, y para que entiendan la relación que tiene que ver, fíjense, aquí tenemos el producto final, se llama aldosterona. ¿Ustedes recuerdan de una vaina que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona? El angiotensin
Renin, angiotensin system. Aldosterone system. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, Sí. fíjense que la angiotensina 2 es el cofactor que se utiliza para la aldosterona sintasa para convertir la corticosterona en aldosterona. O sea, que una de las funciones de la angiotensina 2 es de cofactor en la síntesis de aldosterona. Una de ellas, ya hace más, tiene como 5 funciones, esa es una. Bien. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay fármacos que bloquean la acción de la angiotensina 2 y por tanto va a tener menos aldosterona. Esos fármacos son los inhibidores selectivos de los receptores de angiotensina 2, que terminan en basaltán, o saltán, esa gente con nombre como de Reyes Magos. Entonces, esto lo ocurre de manera normal. Ven, la síntesis depende de lo que necesita el organismo, pero hay patologías que se llaman hiperplasia adrenal congénita, que los niños nacen con hiperplasia de la glándula suprarrenal, van a estar más grandes de lo normal y van a ser resultado de la deficiencia enzimática de una de estas 3 enzimas, base esa o base esa. Bien, entonces si nosotros las escribimos aquí, la ponemos de abajo, 11, 17, 21. También nosotros podemos, fíjense que tenemos 2 números, tenemos el número inicial y tenemos el número final. Hay una forma fácil de atenderse a eso, pero vamos a hacerlo de la forma difícil primero. La forma difícil es razonamiento, la forma fácil es memoria. Le voy a enseñar el razonamiento y luego la memoria. Vamos entonces a coger una encima de esa y vamos a intuir la sintomatología atendiendo a lo que le falta. Si usted es un paciente que tiene deficiencia de la 11, ¿verdad? De la 11 hidroxilasa, quiere decir que yo voy a tener esto aquí y voy a tener acumulación de todo eso que está ahí. O sea, voy a tener que acumulación de esto que está aquí, acumulación de esto que está aquí y esto que está aquí. Y si eso se acumula, porque estos son sustratos para esta enzima que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la producción de esto que está aquí. Pero eso ocurriría si no dependiera también de la 11 aquí. O sea, que está bloqueado ahí también. O sea, que me va a aumentar esto que está aquí, esto que está aquí. Y todo se va a ir entonces para esto que está aquí, que son hormonas sexuales. ¿Qué va a tener este paciente? Bueno, ¿qué no va a tener? No va a tener bien regulada la presión arterial, por lo tanto va a tener la presión bajita. Vamos a poner aquí con signos vitales. Vamos a poner tensión, vamos a hacer esto. Tensión arterial. Vamos a hacer un cuadrito. El cuadrito va a tener tensión arterial y va a tener masculinización. Pues son hormonas sexuales masculinas que hay aquí. Por lo tanto, este paciente de aquí, el que la deficiencia de la 11, no va a tener, o sea, lo que va a tener aquí va a ser como se acumulan estos metabolitos de aquí, algunos de ellos, aunque no tienen función tanto como hipertensores, pero como la 11-deoxicorticosterona se acumula y es tanta, puede hacer un efecto parecido a la aldosterona. Y los pacientes tienen hipertensión. Aparte de eso, como no hay más hormonas que se estén produciendo por aquí, ni ninguna de estas, todas estas se va a acumular y van a ser entonces hormonas andrógenas. Los pacientes van a tener masculinización. Si es en las mujeres, masculinización. Si es hembra, ¿verdad? Ahora, si es varón, va a tener pubertad precoz. Pubertad precoz son el desarrollo de las características sexuales secundarias a temprana edad. Temprana edad se refiere a las mujeres a los 8 años y los niños a los 9. Antes de eso, ¿a qué me refiero con características sexuales secundarias? Desarrollo del vello púbico, axilar, facial, la sudoración, también el tamaño de los genitales externos, también el desarrollo de las mamas. Hay una escala para eso, se llama la escala de Tanner. No sé si ustedes la han visto, pero anda por ahí.
Eso en cuanto a eso. Entonces, fíjense que las que tienen el 1 adelante van a tener hipertensión y las que tienen el 1 detrás, en el último número, van a tener masculinización, como lo vemos ahí. Vamos a ver con la 17, a ver si pasa eso igual. Vamos a ver qué tenemos con la 17. Con la 17 tenemos que esta enzima que está dañada. Por lo tanto, nada cruza para acá. Por lo tanto, no vamos a tener nada de eso, ni nada de esto que está aquí. Solamente vamos a tener mucho de esto. Por lo tanto, esa gente va a tener hipertensión y no van a tener masculinización, porque no tienen hormonas sexuales. ¿Entienden? Hipertensión porque se está produciendo aldosterona y la aldosterona aumenta la absorción de sodio en el túbulo contorneado distal y la arrastre de agua y toda esa vaina que vamos a renal. Pero ¿entienden por qué? Hello. Cuidado, si yo tengo todo este rato hablando solo aquí. Ven acá. No, no, no. No, tranquilo. Ok, vamos con la 21 ahora. Vamos con la 21. La 21 entonces no tenemos esto aquí, no tenemos esto aquí. ¿Qué tiene la 21? La 21 lo que va a tener pila de vaina que se van a ir para acá. Por lo tanto, masculinización, sí, bien. Y 21 va a tener hipotensión, la va a tener bajita. ¿Por qué? Porque no tiene nada de esto. ¿Entienden? Entonces, la forma fácil es el primer número, ¿verdad? Toditas tienen dos números. El primero y el segundo. Si el primero está presente, hay hipertensión. Si el segundo, si el primero es un 1, que diga hipertensión. Si el segundo es un 1, entonces hay masculinización. Y la única que entonces te pueden ya sacar de ahí. Esta es la forma fácil, ¿verdad? Pero me gusta más esta porque usted bloquea y puede ver el esquema y saber. No sé si entienden. Se entiende. Cool. Entonces, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y nos seguimos mañana. Seguimos aquí mismo. Después vemos si nos organizamos y lo hacemos con esta diapositiva, que yo la tengo aquí de las diferentes patologías. Lo que pasa es que está siguiendo la organización que usted tenía. Ok, cool. Bueno, nada, jóvenes. Ajá. Te dijo que había un video sobre eso. Sí, ustedes no han visto Patoma nunca. No, tú tienes esos videos, lo comparto. No, yo no lo tengo, pero búsquenlo, eso está en YouTube, señores. Ustedes no saben descargar vaina en internet. Sí. O sea, que no saben. Sí. Que sí saben. Sí. Ah, bueno, para mí, de manera personal, Patoma es el mejor recurso. Los videos. Léanse el tema. O sea, pueden coger el mismo libro de Patoma, pueden coger el libro que ustedes quieran, el que se quieran leer el tema. Toda esa vaina está igual. Lo diferente es el enfoque. Para eso esta clase y para eso son los videos exclusivos para la preparación de esta vaina. Porque la medicina está escrita igual en todos lados, básicamente, pero lo que cambia es el enfoque. Por ejemplo, quizá ustedes cuando estudiaron esta materia, qué sé yo, en medicina dominicana, esa mierda, esto no era importante para nada. Pero para ellos sí, entonces esa es la parte. Patoma es muy bueno en eso. Cada vez que yo vuelvo a Patoma digo, wow, pero este pana, él no dice mucho como las otras cosas, pero lo que dice son cosas muy concisas. Y a veces da como truquitos, así por ejemplo, esto yo lo saqué de ahí. Eso le ahorra a ustedes explotarse la cabeza haciendo todos esos cálculos. Sin embargo, usted escribe todos esos números, mira cuál es la deficiencia enzimática y tú puedes asumir la presentación clínica atendiendo. Claro, hay que saber esta vaina primero para que tú entiendas esto, lo de los números. ¿Le llegan? Sí. Y ahora mismo ustedes verán, cuando estén dando renal, van a entender esto más porque van a ver cómo la angiotensina viene aquí, cuando estemos viendo la parte de esteroide, cuando estemos viendo todas esas vainas. O sea, que cada una de las cosas se va, mientras más uno conoce de todo este material, uno va entendiendo más las otras cosas. Después, por ejemplo, ¿qué otro tipo de enfoque le vamos a dar a estos temas aquí? Los efectos adversos de los fármacos, porque ustedes vieron que ahí que la CTH estimula, pero no sé si se fijaron que el ketoconazol disminuye la síntesis de esteroides. ¿Se fijaron? Ahora. Claro, lo que pasa es que hay que ir armando el muñeco, como yo digo.
Tú no puedes darle la parte más compleja, sino simple, después más simple. Y un simple, otro simple, otro simple, vuelve a algo un poquito más complejo. Pero ¿qué es el ketoconazol? Es un antimicótico. Y el mecanismo de acción del ketoconazol es que destruye el ergosterol, o sea, que es un lípido que se encuentra en la membrana celular de los hongos. Y es lo mismo, hace lo mismo en la célula humana. ¿Entiendes? De hecho, nosotros, por eso es que la mayoría de los antimicóticos no lo podemos utilizar de manera sistémica, porque nosotros somos organismos multicelulares, al igual que los hongos, y las paredes de sus células están hechas de piralípidos, al igual que la de nosotros también. Por eso es una de las razones. Después vamos a ver otros fármacos que inhiben la aromatasa. La aromatasa es lo que convierte las hormonas masculinas en hormonas femeninas. Bien. Entonces nosotros podemos utilizar fármacos para inhibir eso. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que está convirtiendo mucho de eso y está haciendo feminización, hombre, se puede bloquear eso con estos fármacos que están aquí. Que fíjense que se parece mucho en nombre, por lo menos, a los antimicóticos, ¿se fijan? Son antimicóticos también. Y también tenemos aquí, miren aquí, finasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Esta versión que nosotros tenemos aquí de la hidrotestosterona o la hidroepiandrostenediona son esta de aquí, es la que se une a nivel periférico. Por lo tanto, esta es la que causa la sintomatología de las patologías que dependen de los niveles elevados de hormonas masculinas. Por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna. Entonces, se fijan dónde tanto esos fármacos, así, pero cuando estamos viendo esos fármacos, yo vengo y me devuelvo aquí, miren el finasteride, ustedes recuerdan el finasteride, lo que hacía en la síntesis de eso, miren, pum, y nos devolvemos aquí, pero por eso se lo voy enseñando al pasito, ¿está bien? Pero ya usted sabe lo básico, qué es lo que produce, cuáles son las enzimas importantes y cuál es la sintomatología. Mañana continuamos aquí mismo y vamos a ver si hacemos un par de preguntitas para que ustedes vean cómo es que se abordan, cómo se hacen preguntas de ese tema. Para mí es una de las habilidades más importantes que hay que tener, aprender cómo preguntan X tema. ¿Bien? Cool. Entonces nada, jóvenes, pasemos el resto de la noche y nos escuchamos mañana. Bien, bye. Yo cuando el video se vaina lo tiro ahí mismo en el chat. Ok, perfecto. Cool. Yes.